Bien, entonces iniciamos con el curso, con lo de la organización administrativa de gobierno. En la guía número 2 teníamos inmersos los tipos de poder o cuáles eran el poder. Yo quiero que alguien de ustedes me diga para usted qué es poder. ¿Qué es el poder para usted? Alguien que me quiera compartir. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, para mí el poder es tener autoridad o ya sea que una persona es superior a la otra y mandarlo. Muy bien, muchas gracias. Precisamente ese es el poder, tener la autoridad sobre otra persona. ¿Quiénes tienen autoridad sobre nosotros? Nuestros jefes, en el caso mío, el director, en el caso suyo, sus papás, que son su mayor autoridad. Ese es el poder que ellos tienen. Y dentro del poder encontramos dos tipos de poder. En este caso tenemos el número uno, que es el poder coercitivo. Alguien que me haga favor de leer qué es el poder coercitivo, se lo voy a agradecer bastante. Evelyn, hágame El un favor. poder coercitivo es el potencial para repartir amenazas y castigos que fuercen a otra persona a cambiar su conducta. El poder coercitivo se funda en el acceso a las armas u otros recursos que aumenta la fuerza en la credibilidad de la amenaza. Muchas gracias, Evelyn. No Es, tenga pena, profe. es fácil esto del poder coercitivo. Básicamente lo que se conoce como el condicionamiento bajo amenazas y castigos. O haces esto o vas a ver lo que te va a pasar. En el caso de cuando se trabaja, o hace esto, o haces esto, o no se te va a pagar, o te vamos a levantar un conocimiento, o te vamos a poner una multa, algo por el estilo. En casa, por ejemplo, el poder coercitivo que ejercen nuestros padres, o haces eso, o vas a ver cómo te va a ir. En algunas familias es costumbre pegar a algunos hijos y es una amenaza básicamente. Allí se ve el poder que tienen en este caso los padres bajo, bajo sus hijos o el poder que tienen con sus hijos. En el caso de lo administrativo, el poder coercitivo básicamente lo encontramos mucho en el gobierno y nos damos cuenta en las acciones que se dan a través de los poderes que vamos a ir viendo poco a poco. Si la población no cumple con X o Y normas, si la población no cumple con X o Y ley, este va a ser su castigo. Por ejemplo, un poder coercitivo que se dio el año pasado con esto de la pandemia fue lo del dichoso toque de queda. El que estaba fuera desde las 4 o 5 de la tarde, básicamente o era multa o era cárcel. Entonces ahí se ejerció un poder coercitivo porque había una amenaza y bajo esa amenaza había un castigo. ¿Cuál era el beneficio de eso? Pues se supone que el guardar y el resguardar la salud de las personas. Tenemos otro tipo de poder que es el poder legítimo del puesto y este es idéntico a la autoridad, representa el poder que uno recibe como resultado de su posición en una jerarquía formal. El poder legítimo proviene de un puesto de autoridad elegido, seleccionado o designado y puede estar respaldado por normas sociales. Este poder significa la capacidad de administrar a otros ciertos sentimientos de obligación o la noción de responsabilidad. El poder legítimo lo encontramos, por ejemplo, en la democracia de Guatemala. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes, aunque no los elijamos de buena manera, pero nosotros los elegimos. ¿Cuál es el poder legítimo? En este caso, el poder legítimo del pueblo en elegir a sus gobernantes, el poder que tiene la población que está empadronada desde los 18 hasta donde alcancen sus fuerzas a votar, están designadas y reciben como resultado un poder jerarquizado. ¿Cuál es el poder jerarquizado en este caso? Nuestros funcionarios. ¿Quién es el que mayor poder tiene en este caso? El presidente. Y de ahí vamos derivando funciones. En nuestra comunidad o en nuestro municipio, ¿quién tiene el mayor poder administrativo? Es el alcalde.
dentro de nuestro municipio, porque también tenemos gobernadores, también tenemos supervisores, también tenemos a otras personas que llegan a formar parte de esa jerarquización. ¿Algún, alguna pregunta, duda o algún comentario que quieran hacer, algún aporte que quieran exteriorizar? No, profe, todo bien. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos algunos puntos de vista dentro de la administración pública. Tenemos el punto de vista de la integración y se dice que es integral porque está inmerso o están inmersos en el Estado las ciencias sociales y todos aquellos que tengan relación con el bien común de los particulares. Cuando estuvieron en cuarto administración, cuando iniciaron su carrera, recibieron un curso que se llama sociología. Entonces, esa sociología viene a estudiar estos puntos de vista a nivel social, a nivel de integración y a nivel de la administración pública. Básicamente, el punto de vista de integración está estudiado bajo esta ciencia, la que nosotros llamamos sociología. ¿Cuál es el punto de vista de integración? Es aquel que integra todo. En este caso, en la administración pública, los poderes que tenemos son los poderes ejecutivos, el legislativo, el judicial, y de ahí derivamos los ministerios, y de esos ministerios se dividen los subministerios, y así vamos a ir jerarquizando todo. Tenemos la aplicación de políticas, o el punto de vista de aplicación de políticas, y una de sus finalidades es la satisfacción de necesidades básicas y generales de la población. La aplicación de políticas públicas o la satisfacción que se busca con las políticas públicas es tratar de mantener contentos a la mayoría del sector público de Guatemala. Siendo honestos, ¿cuál es el sector más beneficiado en Guatemala para ustedes? O según su punto de vista, ¿cuál es el sector más beneficiado para Guatemala? Alguien que quiera dar su punto de vista. ¿Qué piensan ustedes? Para los políticos, profe. Para los políticos, muy bien, muchas gracias. ¿Para quién más? Los diputados, profe. Los diputados también. ¿Quién más? Profe, para los trabajadores públicos en general. Para los trabajadores públicos en general. Muchas gracias. Y el alcalde, profe. Los alcaldes también, los gobernadores y todo esto. Y sí, las políticas públicas muchas veces benefician más a los que mayor poder tienen, porque seamos sinceros. ¿Cuándo han hecho una política pública que beneficie al 100% de la población que no es política en Guatemala? Hasta el momento, No hay, profe. exacto, no hay. Hasta el momento donde sabemos, no hay. Entonces, las necesidades básicas en este punto de la administración no se llegan a cumplir, no llegan a generar satisfacción dentro de la población. Entonces, podemos decir que es una política que no va por buen camino. Entonces, si la política no va por buen camino, la administración tampoco va por ese buen camino, porque solo se benefician algunos sectores. Y por ejemplo, uno de los sectores más beneficiados en Guatemala es el ejército. Y uno de los más, perdón la expresión, perdón la palabra, pero así nos entendemos mejor, pero de los más fregados son el sistema de salud y son el sistema educativo. Entonces habría que ver cómo la administración ayuda en eso o va mejorando en eso. Ya ahora entramos en materia de la guía número 3, que tenemos los elementos de la administración pública, y en estos nos vamos a centrar en los 3 organismos que tenemos en Guatemala. Los 3 poderes que administran todo el recurso, tanto económico, humano, legal dentro de Guatemala. Y estos 3 son el administrativo, el ejecutivo y el judicial. Tenemos el órgano administrativo. ¿Alguien que me hiciera favor de leer esto? Que solo sea el número 1, el numeral 1. El órgano administrativo
está formado por todos aquellos órganos que forman parte de la administración pública, los elementos que permiten identificar la personalidad del Estado. Muchas gracias. ¿Cuáles son los elementos que están inmersos dentro de la administración pública? Los vamos a ir viendo poco a poco, pero este es el órgano administrativo. Así como nosotros funcionamos con órganos internos, nuestra sociedad funciona con órganos administrativos. De lo contrario, entraríamos en un caos por no administrar los recursos. Aunque, como les digo, siendo honestos, los recursos de Guatemala no se administran como deberían ser. Tenemos también la actividad que se desarrolla a través de los servicios públicos, los cuales tienen como finalidad cumplir los objetivos y metas propuestas por el Estado. La actividad principal de la administración pública es de carácter formal. Los servicios públicos que se supone tenemos que tener garantizados son acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad, en cierto punto los derechos que tenemos hacia la vivienda, hacia la alimentación, hacia la expresión de nuestros pensamientos, a la libre expresión, tendrían que estar inmersas dentro de esta actividad porque son servicios públicos. Los servicios públicos, como hacemos mención, aquellos a los que se supone tenemos acceso sin que nos hagan algún cobro. Por ejemplo, el Hospital Nacional Santa Elena no tendría que hacer un cobro. Y realmente yo creo que así funciona, la verdad no he ido mucho al hospital. Tenemos por último la finalidad. Está constituida por todo aquello que el Estado pretende alcanzar. Caso concreto es lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo número 1. Velar por la protección de los guatemaltecos, velar por la vida desde su concepción según el artículo de la Constitución. Entonces, ¿cuál es la finalidad entonces? En este caso sería proteger a todos los guatemaltecos, se supone. Entramos en otra materia y aquí sí vemos los tres organismos. El Ejecutivo, que está presidido o ejercido por el presidente y el vicepresidente, así como el Consejo de Ministros y por las demás entidades públicas correspondientes a este organismo. En el organismo ejecutivo vamos a ver inmerso un pequeño proceso de selección, lo que les decía. La selección democrática que tenemos en Guatemala, votamos, elegimos a nuestros representantes, y en este caso el poder ejecutivo lo tiene el presidente y el vicepresidente. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a representar básicamente al país en actividades, en normas, en decretos y en todo esto. Vamos a ver, alguien que me haga favor de leer el organismo legislativo. El organismo. Este organismo o poder está ejercido por el Congreso de la República de Guatemala, el cual consta de un hemiciclo formado por 158 diputados de los diferentes distritos electorales para un periodo de gestión de 4 años, pudiendo ser reelectos mediante el sufragio. Su tarea es elaborar y aprobar las leyes que rigen en el país, ejerce la representación de la ciudadanía y controla al Ejecutivo. Muchas gracias, Edwin. ¿Qué va a hacer el organismo legislativo? Los 158 diputados que representan al país van a ejercer su poder para crear normas o para crear leyes en favor, se supone, de la población. Entonces, ¿cuál es el poder administrativo que tienen ellos? La creación de las leyes y la promulgación de las leyes. Si ellos, por ejemplo, decretan o entran en debate con esta pena que se da o que se ha dado mucho en estos días, la famosa pena de muerte, y ellos rigen que esa ley vuelve a aprobarse, entonces, si la mayoría lo aprobó, pues ya es ley y se tiene que cumplir. Ese es el poder administrativo que tiene el organismo legislativo. Por último, tenemos el organismo judicial, que está comprendido por la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala y está conformada por 13 magistrados electos por el Congreso de la República para un periodo de gestión de 5 años, pudiendo ser reelectos. La Corte Suprema de Justicia es la que da lugar a las
demandas o a las interpelaciones que hacen algunos sectores contra algunos funcionarios. Por eso el Congreso, siendo honestos, ha retrasado su elección desde el año 2019 y hasta el momento no hay corte definido. Sabemos cómo funciona Guatemala, entonces explicarlo está de más, solo habría que ver en nuestro proyecto, en nuestro proyecto personal ya como entes sociales, tendríamos que ver cómo tratar de cambiar la administración del país para ir buscando la mejora. Estos poderes administrativos de por sí tienen una carga bastante grande, entonces lo que se hace es distribuir este poder administrativo en diferentes sectores más pequeños y es ahí donde se crean los famosos ministerios. En Guatemala tenemos 11 ministerios, aquí solo tengo unos cuantos, que es lo que vamos a ver. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el de Agricultura, el de Cultura y Deporte, el Ministerio de la Defensa, el de Economía, el de Educación, el de Energía y Minas, el de Gobernación. Tenemos también el Ministerio de Finanzas, el Ministerio... se me fue el nombre, perdón. Pero tenemos otros cuantos ministerios, en total son 11 los que rigen a Guatemala. Son la jerarquización del poder administrativo. Lo que diga un ministerio, media vez tenga el aval del Congreso y el aval del presidente, se tiene que cumplir. Es así básicamente como va funcionando. Tenemos aquí una pequeña pirámide. Esta pequeña pirámide denomina los poderes de cómo se constituye el poder administrativo y el poder legal de un estado. Y como podemos ver, en el pico más alto tenemos a la Constitución. Bajo ese pico tenemos a las leyes orgánicas o decretos de urgencia. Evelyn levantó la mano, no sé si tiene alguna pregunta. Profe, usted Sí. estaba hablando de los 11 ministerios, que no son 14 ministerios. Son 14, sí. Gracias, Evelyn, por la corrección. Muchas gracias. Entonces son 14 ministerios, se me fueron 3 de largo. Muchas gracias. Entonces tenemos 14 ministerios y siguiendo con esto de la pirámide, tenemos a la Constitución, tenemos las leyes bajo la Constitución, las leyes orgánicas o decretos de urgencia, tenemos las resoluciones legislativas emitidas por el Congreso, los decretos supremos y las resoluciones supremas. Así es básicamente como se estructura el poder de una nación, de un país. La administración se rige siempre, siempre por nuestra Constitución. Si la Constitución avala algo como no legal, ir en contra de eso es anticonstitucional y se tienen problemas en ese caso. La Carta Magna de Guatemala, por ejemplo, es nuestra Constitución Política de la República. Ahí tenemos nuestras leyes, nuestras normas, los títulos que se rigen y todo esto. Son parte de la administración pública porque se tendría que promulgar en todo momento y en todo espacio. ¿Alguna duda o algún comentario que quieran hacer con respecto a esto? Le agradezco mucho, Evelyn, por la corrección. Sí, son 14 ministerios, le agradezco bastante. No sé, ¿alguien quiere comentar o alguna duda? Pregunta que quieran hacer. No, profe, está todo claro. Muy bien. No, profe. No, profe. Muchas gracias. Entonces, antes de concluir, por favor, tomamos una asistencia inicial. Ahora vamos a tomar una pequeña asistencia final. Volvamos a escribir nuestro nombre en el chat. Y así yo ya tengo mi registro aquí de quienes están presentes en nuestra clase.